quería hacer un poco una pequeña introducción hacia dónde queremos quizás llevar esta conversación, aprovechando un poco lo que ha ocurrido gracias a ChatGPT, indirectamente, que ha caído un poco la idea del metaverso dentro de la cultura pop, ha bajado un poco la intensidad y eso siento que ha creado un espacio donde podemos desarrollar de mejor manera, con menos hype, básicamente, ¿no? Donde podamos enfocarnos más en el desarrollo tanto de las experiencias como de la industria. Y por otro lado también tenemos un tema de las aplicaciones que se están haciendo hoy en día, ¿ya? Aprovechando este impulso, digamos, que estamos creciendo de una manera más orgánica, quizás menos impulsada por el marketeo desbordado que teníamos antes. Y también quisiera poner aquí un pequeño punto que vamos a ir conversando mientras desarrollemos esto, sobre lo que se viene hacia adelante con el concepto de computación espacial. Ya estamos saliendo de un concepto de metaverso que de alguna manera involucraba una singularidad en términos de que era una persona fuera del aspecto social, integrada en un aspecto social digital, ¿ya? Que vendría a ser el metaverso, y creo que hoy en día el planteamiento que les hago es que gracias a este nuevo, bueno, que no es un nuevo concepto, pero que lo está impulsando mucho Apple, ¿ya? Y con los nuevos avances que vamos a conversar en realidad mixta, todo este tema de la computación espacial y cómo ello puede cambiar ciertos paradigmas de cómo utilizamos, cómo navegamos y sobre todo cómo utilizamos nuestro entorno inmediato como una herramienta de navegación. ¿Okay? Esto empieza a crear una dinámica donde hay un paralelismo entre lo digital y lo real que básicamente lo puedes prender y apagar con un botón. Entonces, con esta pequeña introducción, quiero arrancar con hacerle una pregunta desde lo más arriba a cada uno de ustedes. ¿Cómo ven el desarrollo de la industria XR en Chile, tanto hoy como hacia el futuro? ¿Dónde les gustaría a ustedes ver la mayor cantidad de esfuerzos colocados, quizás? Quien quiera arrancar libre de. Bueno, voy yo. A ver, yo creo que el desafío principal es, como tú decías, bajar de este hype y transformarlo en algo que sea lo que es. ¿A qué me refiero con que sea lo que es? Uno cada vez que está desarrollando algo y le pasa un headset a alguien o le pasa una tablet, siente una pequeña decepción porque no es lo que imaginaba que querías ser. Entonces, es que me mareo, no es tan real como qué, como lo real que tiene que ser. O sea, no, son celulares proyectando cosas. Entonces, cuando nosotros logramos que esa tecnología sea lo que es y sea asumida como lo que es, entonces vamos a poder estar tranquilos, como dice Oscar. Como desarrollar tranquilos porque no le van a pedir realidad de render a una experiencia. No le van a pedir que mis manos sean mis manos, ¿verdad? Estamos a poco de que eso ocurra, pero finalmente esa pequeña decepción creo que es la brecha más grande que hay hoy día, para mí, en el mundo del desarrollo. Desde el área de formación de alguien que no sabe, llega, quiere aprender y ve y también se decepciona y dice, es que no era lo que... todavía no me sirve. Y en verdad ese camino hay que recorrerlo. Entonces eso para mí es como el norte más cercano, como en la hoja de ruta de Chile Creativo lo conversamos, que tenía que ver con darle tanto tiraje a este tipo de cosas que la gente ya se acostumbre, que así es como se ve un headset hoy día y así se va a ver más adelante y vamos viendo las mejoras. Porque yo se lo paso a mi mamá y dice, no puedo, porque me mareo, o bla, o X, ¿no es cierto? Eso es como muy a grandes rasgos como lo veo yo. Sigo entonces. ¿Me quieres dejar de última? De última. ¿De última, no? Sí, quisiera tomar lo que lo decía acá el compañero, perdón el nombre que... Joaquín. Y yo creo que es sumamente interesante también lo que decía Oscar, ¿no? Esto de bajarse del hype y de la necesidad de crear cosas por crear, que viene en la demanda también del mercado y del comercio. Entonces, intentas dar soluciones que finalmente no son operativas porque para poder crear cosas muy realistas o muy del orden de que se vea bien estéticamente requiere de mucho consumo.
Y hoy en día la única viabilidad de poder desarrollar experiencias que tengan ese nivel de consumo las puedes conseguir a través de dispositivos que van conectados por computador. Pero en el ideario colectivo de la gente los dispositivos no se conectan al computador, salvo el mundo del gamer. El mundo del gamer es otro nicho de entretenimiento y tiene sus propias lógicas, ¿no? Y si lo bajamos al ámbito de la educación, ¿no? Que es donde a mí en particular me interesa y me motiva, creo que en el futuro y donde vamos ahora, creo que en los últimos años se ha desarrollado mucho en hardware, mucho más de lo que se ha venido desarrollando en los 40 años que ha tenido de historia la realidad virtual, que son muchos los que han pasado, pero en los últimos 2 años han habido quizás más headsets desarrollados que en toda la historia de los headsets que se han desarrollado hasta ahora. Entonces, ¿qué significa eso? Tenemos dispositivos, se han bajado los costos, pero no tenemos contenido. Y especialmente en el ámbito de la educación. Me ocurre muchas veces con gente que trabaja con educación, que me han contactado para preguntar, ¿no? Porque uno también ha venido trabajando con esto, y que lo que ocurre es, mira, nos compramos un visor porque fuimos a una feria, nos pusimos el visor y era extraordinario. Nos parecía increíble, podemos utilizarlo en educación. Se lo pasé a mis profesores y ahora no saben qué hacer con él. Porque no hay experiencias, no hay un menú a la carta que yo, profesor de matemáticas, de ingeniería, de lo que sea, dijera, voy a descargarme tal para trabajar tal contenido o tal elemento curricular, porque aquí como docente no se nos puede ir de vista el elemento curricular. Entonces, quizás lo que necesitamos hoy en día, y sobre todo lo que decía Isidora hace un momento atrás, ¿no? El desarrollo de industrias creativas que den ese desarrollo de experiencias que te permitan a ti como docente poder llevarlas al aula. Creo que ahí es donde tenemos que apuntar. Yo por mi lado quiero compartir un poco lo que dice Joaquín, esa brecha de expectativa. Y yo creo que hay que diseñar para el público adecuado, ¿cierto? Hoy día todo esto, sobre todo impulsado por Meta, viene como génesis del videojuego. Y todo lo que se hace para desarrollar esta experiencia vienen de toda la expertise que hay del videojuego, ¿verdad? Y que, no sé, el mercado de los videojuegos es bien grande, pero es una fracción de lo que es el público general. Entonces yo creo que la punta de lanza va por las generaciones más jóvenes que hoy día están acostumbrados a jugar League of Legends, que están acostumbrados a jugar Fortnite, y ellos son los primeros early adopters probablemente dentro de un ambiente académico. Quizá a un profesor le es más foráneo, le es más difícil, exacto, pero son excepciones en general, y yo he visto profesores que se me han acercado de 60 años y que lo encuentran increíble, y gente joven de 35 que no lo entiendo. Entonces hay de todo, pero yo creo, partiendo de la evolución, es como la primera, como podemos decirlo, un público que sería interesante poder captar hoy con esta tecnología limitante que es el hardware que tú dices, ¿verdad? Que tiene que ser un poco más cartoon, como más parecido a un videojuego. ¿Para dónde va? Y creo que una charla que dio alguien que trabaja en el desarrollo del Vision Pro de Apple, para ese otro porcentaje, que puede ser el 90% de la población o lo que sea, es una transición que sea más sutil del corte, de cortar la realidad, y que sea una transición más, no me acuerdo la palabra que usaba, pero es cuando tú el dial, que es lo que hace como que gradúa la inmersión. Gradúa, insertarte en ese mundo de forma gradual y no tan agresivamente como ponerte el casco, no ver nada y presentarte un mundo virtual. Y yo creo que en ese aspecto, que es para ganarse ese 90% de ese mercado de gente que no está tan familiarizado con el 3D o con el mundo de los gamers del juego, es la inteligencia artificial aplicado a la visión, ¿cierto? Entonces, cuando podamos integrar estos cascos con identificar el mundo, que para allá va Apple, para allá Meta, y poder hacer algoritmos que puedan identificar el mundo real aplicados a desplegar información tipo dashboards, tipo tiempo real o lo que sea, yo creo que ese va a ser realmente cuando empiece a agarrar fuerza estos cascos, que yo creo que van a ser los próximos 2 o 3 años todavía. Le falta un pequeño trecho. Gloria, aparte de escuchar tu opinión de lo que estamos conversando, y que ahora, después de la intervención de Gloria, quiero que aterricemos un poco más en nuestro territorio, más que en los macros de la tecnología. Gloria, aparte de tu opinión sobre esto, ¿cómo ves tú las herramientas que tiene Corfo, desde Corfo, para fomentar tanto nuestra industria XR
o cuáles instrumentos ya existen, si es que existen. Entonces, que claro, entiendo que pertenecemos en mayor o menor nivel a la industria creativa, pero igual tenemos nuestra propia zona, por así decirlo, que no ha sido bien definida aún, no estamos en ese desarrollo justamente. Bueno, primero que nada, hablando desde la mirada no experta, ¿no es cierto?, que ustedes tienen y enriquecen la conversación, puedo hablarles de la mirada de la política pública, por un lado, y por otro lado, desde la mirada de, además dentro de la política pública, de la mirada de una agencia de fomento y desarrollo productivo. Entonces, ¿qué cosas, por ejemplo, son orientadoras? Sabemos que esta es una industria que está en franco crecimiento a nivel global, en más de 2 dígitos, o sea, estamos hablando de un 20-30% que está creciendo anualmente en mercados europeos y asiáticos, y que esperamos tenga oportunidades similares acá en el país. Ya lo dijo Óscar, aquí hay un muy buen estándar de generación de productos y servicios asociados, por lo tanto, hay muy buenas perspectivas que esperar desde el punto de vista del desarrollo económico y cómo esto puede transformarse en una muy buena oportunidad. Eso por un lado. Y en segunda instancia, creo que aquí tenemos una tremenda oportunidad de poder, a partir de los instrumentos que ya mencionaste, por ejemplo, la hoja de ruta de economía creativa, que tiene 3 focos, por si no lo saben, está para quien quiera conocerla se puede meter a la página web, tiene un foco en desarrollo tecnológico, otro en territorio y otro en industria. Y tanto en el de desarrollo tecnológico como en el de industria hay consideradas justamente acciones e iniciativas ligadas al tema de XR, entendiendo que es una oportunidad detectada para el país como relevante y en donde podemos crecer mucho generando oportunidades a los equipos de desarrolladores que se están hoy día formando, fortaleciendo y a este ecosistema que se viene fortaleciendo. Entonces, desde Corfo, además de tener una hoja de ruta y un programa estratégico que incluya la economía creativa en su amplitud, pero además tiene algunas bajadas con foco en XR, creo que también tenemos un set de instrumentos que se pueden perfectamente alinear con las distintas necesidades que van teniendo también los equipos de desarrolladores para poder llegar a este relato que decía Isidora, ¿no es cierto? Estos relatos que pueden ser dentro de ciertos objetivos productivos, que pueden ser entre disciplinas, por ejemplo, cómo llegamos a hacer este match entre lo que hoy día la industria de la salud, la industria de la educación, las necesidades que van generándose a partir de las distintas industrias productivas, la minería, por ejemplo, y hay varios ejemplos en ese sentido, cómo esos relatos logran llegar a un buen fit en base a un proceso de conversación, iteración, desarrollo, y ahí poder ir cumpliendo con estas expectativas a veces que tienen que yo creo que se van a ir resolviendo en la medida que exista más familiaridad, por cierto, pero también más diálogo en términos de los objetivos productivos que ellos busquen, productivos o de otra naturaleza, no todo es productivo. Entonces, yo creo que esa conversación de ecosistema, este mismo espacio que se está generando hoy día acá, es justamente lo que tenemos que propiciar entre las distintas industrias que pueden generar productos, servicios y oportunidades en conjunto. Y ahí es donde también nosotros tenemos como institución instrumentos que son súper útiles para resolver brechas de capital humano. Tenemos instrumentos para ello. Tenemos instrumentos que permiten resolver brechas comerciales, en donde empresas desarrolladoras que ya sean de oferta complementaria o aditiva, pueden ir a explorar nuevos mercados fuera del país. Pueden también instrumentos ayudarles a generar problemas de proveeduría o brechas de proveeduría, en donde a lo mejor hay ciertas empresas mandantes o ciertas industrias mandantes que puedan estar requiriendo un cierto estándar o una cierta formación para poder llegar a generar una cadena de proveedores o de valor que sea capaz de resolver ciertas necesidades. Tenemos instrumentos que generan también la posibilidad de habilitar a través de bienes públicos ciertas condiciones de mercado que hoy día nadie va a disponer per se, ninguna empresa particularmente, pero sí que es necesario para que las demás puedan contar con oportunidades de desarrollo que no están en el ecosistema. Y además tenemos un programa estratégico de industrias creativas, ¿no es cierto?, que se dedica justamente a poder detectar estas necesidades en su renovada hoja de ruta, las captura para el tema XR y que esperamos que se traduzcan en
la implementación de instrumentos y servicios puntuales para poder apoyar el desarrollo de esta industria. O sea, en ese sentido yo veo buenas perspectivas desde el punto de vista del apoyo institucional, además de que existen buenas condiciones económicas de mercado en el exterior, y aquí tenemos un sustrato suficiente como para pensar que podemos capturar parte de esas buenas condiciones de mercado del entorno. Entonces, creo que aquí tenemos un escenario interesante. Fabuloso, estoy completamente de acuerdo. Creo que el trabajo que se ha venido haciendo en los últimos años, obviamente, es en esa dirección, justamente la de desarrollar y crear una industria que antes no estaba, que era muy incipiente. Creo que hoy en día podemos hablar de que existe, de que ya tenemos muchas empresas que trabajan en el área, pero por eso mismo me quiero aterrizar un poco más la conversación hacia Chile. ¿Cómo vemos a Chile hoy en día? ¿Cómo vemos a Chile hacia el futuro? Y considerando esta misma idea, es en qué áreas o en qué verticales sienten ustedes o les gustaría ver mayores implementaciones y mayor desarrollo de esta industria en Chile hacia el futuro, pensando obviamente en esta idea de cómo nos posicionamos, tanto a nivel regional como a nivel internacional, como un país líder en estas tecnologías y que podamos eventualmente, ojalá, lograr una suerte de, más allá de la palabra de políticas públicas, una suerte de política de Estado sobre estas tecnologías emergentes para ser un poco más amplios y cómo nos afectan. Bueno, yo creo, bueno, de lo que señalaba Oscar, desde la perspectiva de los últimos 5 años estando fuera, Chile se ha posicionado muy bien en términos de desarrollo en este tipo de industria. Hay trabajos muy reconocidos en el exterior, sobre todo gente que incluso está acá hoy día, la gente de Minverso, la gente de Joy. Joy tiene instalaciones en Madrid también. Entonces estamos hablando de que han logrado de una u otra forma exportar este tipo de necesidades, ¿no?, hacia el extranjero. Lo mismo ocurre, ¿cierto?, a nivel regional. Creo que dentro de Latinoamérica se ha posicionado muy bien el nombre de Chile, pero eso ha sido históricamente también. O sea, estamos muy bien posicionados en términos de desarrollo, ¿no? Y creo que a futuro, insisto, yo creo que en la medida que podamos ir desarrollando estas experiencias que vayan resolviendo problemas reales, eso va a ir avanzando y va a ir dejando un terreno que va a ser mucho más fértil para luego ir cosechando, ¿cierto?, todo este tipo de desarrollos que van a ir aumentando el tema de la productividad, como decía aquí la compañera, ¿no? Yo últimamente estoy con una cuota de realidad súper grande, como que creo que he aterrizado varias cosas. Post pandemia veo un futuro mucho más amplio. Nosotros desarrollamos en el 2017 una aplicación de realidad aumentada para el mercado inmobiliario que es una empresa que ya no existe, murió, nació, se financió con un Corfo y nadie la pescó. Ni siquiera Early Adopters, así que lo tengo, úsalo. No sé, no me tinca. Pandemia, teléfono, mail. Oye, ¿te acordás que tú me escribiste? Todos querían, porque en verdad se necesitaba. Y yo creo que si uno ve, Chile es una industria que es compleja igual, porque cuando lo pensamos en grandes industrias, las grandes industrias tienen la tasa de innovación más baja que hay. Pese a que somos gente probablemente acá que le gusta la innovación y le gusta el desarrollo, cuando uno sale a tratar de vender o de implementar, hay una resistencia bien grande. Pero creo que, como lo decían antes, identificar el problema que el XR resuelve o es capaz de resolver es la clave. Porque desarrollar por desarrollar, porque nos gusta, genial, bacán, pero eso no para la olla, ¿cachai? Pero desarrollar para alguien que te necesita y ve en eso la posibilidad de, entonces es el camino. Ahora, ¿cómo logramos que alguien grande diga, ahí es, Minverso ha hecho un trabajo increíble porque ha logrado insertarse en un mercado, insertar una tecnología en un mercado que le va a abrir las puertas a muchos más? Porque claramente, como el efecto Elon Musk con el código abierto de las patentes de su auto, que eran, como para ponerlo en contexto, ellos tenían una tecnología que nadie más tenía, pero no podían ser lo único, porque eso no creaba un mercado. Entonces lo que hicieron fue liberar las patentes de sus autos eléctricos a todas las otras marcas para que todos los grandes tomaran sus patentes, desarrollaran sus propios autos y establecieran el mercado de los autos eléctricos
como un mercado gigante, donde él tiene un porcentaje que es suficiente para abarcar, no va a tener todo el mercado. Entonces digo, yo prefiero el 20% de una cuestión gigante que el 100% de una cosa chiquitita. Entonces, de alguna manera creo que en Chile lo que hay que lograr es eso, hacer crecer industrias colaborativamente para que después eso sea una realidad y una necesidad. Y que la gente diga como, ¿cómo resuelvo este problema? Llama a este o a este, y si este no tiene capacidad, está este y este. ¿Cachai? Creo que eso es como lo veo yo en Chile, como que hay que lograr crecer colaborativamente para establecerlo y que desde afuera se nos vea también y alguien llame y diga, oye, ¿sabéis que en Chile están desarrollando? Y hay suficientes, el Critic tiene 800 y 200 personas formadas en esas líneas y es como, ok, ¿hay capital humano? ¿Quiénes son los que nos adoptan? Yo voy a dar mi mirada como de la experiencia, corta experiencia. Tengo una startup que se dedica a hacer experiencias XR, en general realidad virtual. Yo creo que de lo que he rescatado este par de años que hemos estado en esto, por donde vemos una acogida más clara, educación, voy a ser bien práctico, marketing, ¿cierto? Estas herramientas no son masivas, claramente, son costosas, sobre todo en Chile. Entonces, hay que desarrollar experiencias que vayan al punto de venta, ¿verdad? Ese es como yo le digo un gimmick, ¿verdad? Es como una acrobacia, pero eso ayuda a familiarizar y a evangelizar de que estas tecnologías existen. Para complementar eso y lo que nos piden los clientes es cómo yo complemento eso de esa experiencia en vivo, que puedo generar un espacio especial, cómo lo complemento con el remoto. Entonces, una estrategia que nosotros adoptamos es multiplataforma. Siempre desarrollo con herramientas de realidad virtual en un lado, pero que sean compatibles con otros dispositivos, por ejemplo, escritorio o celular. Pero la gracia es que sean interconectados. Entonces yo creo que ese es uno de los puntos que más llama la atención, de que no solamente la experiencia de realidad virtual en solitario, sino que la interconectada, que es un poquito el tema del metaverso, ¿verdad? Que sea social. Ese es un tema. Y el otro tema que yo veo interesante también, que están empezando a interesarse algunas universidades en el uso de estas tecnologías, no solo para habilidades técnicas, porque la realidad virtual se da muy bien para la simulación operativa de procedimientos y es perfecto para eso. Y estamos explorando cómo poder usar esta misma tecnología para conceptos más abstractos, por ejemplo, enseñar probabilidades o estadísticas o matemáticas, ¿cierto? Y eso también es algo que llama mucho la atención desde el punto de vista de la academia, porque genera papers, o sea, oportunidades de papers, de conocimiento, etc. Entonces, eso es algo que nosotros vemos muy interesante. La otra que es muy potente es industria, ¿bien? Está todo el tema de capacitación, ¿verdad? Que ya lo mencioné, pero también gemelos digitales para poder llevar planimetrías, para poder llevar el mantenimiento de máquinas o el control de inventarios en una forma de 3D. Esa es otra área que está muy interesante y sobre todo con esto que mencionaba anteriormente, el poder tener esta realidad aumentada, que yo pueda ver este inventario y ver esta máquina y que me dé la ficha técnica en tiempo real, todo eso. Eso va a estar muy potente en los próximos años con esta nueva generación de hardware. Y el último es real estate, el inmobiliario, ¿verdad? El poder generar nuevas experiencias de compra para proyectos que todavía no existen, ¿verdad? Tanto para individuos como para empresas. O sea, hoy día con herramientas de simulación que son las mismas que usan para hacer los videojuegos, yo puedo tener mi futura casa y yo puedo simular el sol usando data real de GeoArcgis y estas tecnologías como Google Earth en el fondo, que me dice, aquí va a estar tu departamento, piso tanto, esta va a ser tu vista, el sol en invierno sale por acá y tú puedes más encima customizar tu living con tus cosas y en verano sale por acá. Entonces es otro nivel de experiencia que también yo veo que puede estar desarrollándose en el mediano corto plazo. Yo creo que ahí tocas algunos temas bien interesantes en eso último, porque si vamos a otros países que tienen muchos avances en temas metaversales o de digital twins, tenemos como una gran referencia Singapur, ¿no? Singapur, que tiene ese trabajo gigantesco de haber escaneado toda la ciudad, casi que todo el país, y funciona muy bien con esta dinámica de simulación de espacios, de flujos de personas, de flujos de aire, temperatura del aire, dónde sale el sol, dónde están las sombras. O sea, entonces como ese desarrollo urbano y arquitectónico
Creo que es muy importante también, pero creo que también tocan un tema que es relevante y que te lo tiro a ti, Gloria, porque tiene que ver también de cómo abordamos esto desde las políticas públicas, ¿no? Y que siento que hay una diferencia entre desarrollar un producto para un cliente que ya es de una industria funcional, como la minería, por ejemplo, que ya tiene todas las posibilidades a la mano, digamos, a generar nuestros propios productos de XR. Hay una distancia gigante entre yo crear mi propio IP, por así decirlo, y mi propia experiencia, y yo salir a vender mi producto digital, a yo prestarle el servicio a otra compañía y que ella lo utilice internamente. ¿Cómo podemos hacer? Porque yo siento que tenemos mucho desarrollo en prestar servicios, ¿ya? Pero siento que no desarrollamos tanto producto. Y yo creo que eso va un poco de la mano de esta quizás disparidad de industrias o por dónde es que uno puede agarrar esta idea, ¿no? O sea, yo creo que en este ejercicio es importante buscar un equilibrio, una buena combinatoria entre ambas posibilidades. Nosotros trabajamos con una máxima que dice, es súper importante que no nos enamoremos de la solución, sino más bien del problema. Y ahí lo acabas de mencionar, es súper importante que cuando pensemos en el desarrollo de una industria como el XR, también es pensar en esta idea de poderla poner al servicio de las necesidades de la sociedad o del entorno. Y ahí podemos discriminar entre varias industrias que pueden tener distintas necesidades y es súper importante pensar que desde la innovación, nosotros tenemos un entorno bastante innovador, podemos generar este match, ¿no es cierto?, entre esa necesidad existente o esa necesidad latente. Muchas veces, a veces el arte está en lograr configurar e identificar esa necesidad con ese actor de la industria que está buscando esa solución que todavía no le termina de poner nombre. Hay veces que lo tienen muy claro, otras veces hay que hacer un trabajo un poquito incluso más atrás, estructurar la demanda. Pero ahí yo creo que tiene que haber un trabajo súper colaborativo y súper de ponerse a disposición. Y yo creo que eso es un área en donde sin duda el XR puede tener un rol tremendamente importante y generar valor público, que yo creo que es muy importante. Y por otro lado, ir generando también esto del hábito, ¿no? El hábitus de irse relacionando con estas tecnologías, hacerlas parte del cotidiano de las personas, hace también que se vaya generando un espacio para que primero las personas se habitúen a manejarse con estas herramientas, empiecen a verlo más frecuentemente en los anaqueles, entre comillas, ¿no es cierto?, a disposición, y puedan darse un espacio para apreciar el producto ya hecho. Pero yo creo que esto tiene que ver con desarrollar un diálogo que todavía es muy incipiente acá y que yo creo que finalmente en esa interacción como industrial hay que promoverlo. Pero yo creo que no hay una bala de plata para esto, para la promoción del XR. Hay una parte de autogestión o de desarrollo de productos propios que puede ser muy valiosa y yo creo que hay que, como cualquier producto que una empresa quiere lanzar al mercado, hay que buscar cómo promoverlo, posicionarlo y poder meterlo en un buen mix. Pero por otro lado, yo creo que hay un tremendo rol que puede tener el XR en esta iteración e interacción con las otras industrias, en donde sin duda hay mucho que construir desde el valor público que les señalaba. Entonces, yo no buscaría no creo que sea uno u otro. Yo creo que la diferencia que hace que la innovación se quede en un invento o se vuelva innovación adoptada, usada y que genere valor es justamente que responda a la necesidad de alguien. Yo quiero plantear el problema más que la respuesta. El problema que tienen muchas empresas como las nuestras es que estamos buscando el proyecto siguiente, ¿verdad? Y el proyecto siguiente va generalmente a la medida del cliente que lo pide. Y no tenemos espacio y tiempo y recursos para poder pensar en ese producto. Entonces, una estrategia que es casi paramilitar es tratar de satisfacer al cliente pensando en qué componentes que yo pueda desarrollar para ese cliente me pueda servir para ese producto que yo tengo en la mente, pero buscar ese espacio de inversión para inversión de producto y visión de producto, creo que falta en Chile en general. Te creo en tu proyecto de producto, no solamente en el proyecto específico de mi necesidad. Entonces, ese ecosistema que probablemente en Estados Unidos, en Europa está bastante desarrollado, aquí quizás falta tener esa mirada. Eso solamente Sí, ahí colgándome de las dos cosas,
creo que Corfo lanzó hace un rato Factoría Creativa, que es un fondo que a mí me llamó mucho la atención porque tenía un foco muy diferente al creemos proyectos de economía creativa. Era como, ¿cómo lo va a vender? O sea, las preguntas clave eran, gástese plata en capacitarse en áreas de venta, busque fortalecer su empresa, ERP, lo que sea, como transfórmese de creativo que le gustaría que le compraran lo que hace a una empresa que tiene una estructura y que tiene un producto empaquetado que se lo va a ir a ofrecer a alguien. Y sabiendo eso, haga un demo, porque la brecha principal es como alguien llega a ver el producto, dice, esto puede que satisfaga mi necesidad, muéstramelo. Voy a ir la próxima semana porque voy a hacerle 2 modificaciones que son las que tú necesitas, porque tengo un demo, pero que no es para tu mercado, entonces te puede servir y lo voy a... pero no queda bien. Entonces la persona dice, ya, cuando lo tengas, me llamas. Esa brecha significa que uno tiene que seguir invirtiendo. Desarrollar un demo para alguien que, y vuelvo como a lo que dije al inicio, como esa pequeña decepción que es como, cuando esté listo me llamas. Entonces, finalmente, lograr llegar con ese proyecto que es lo que es y que alguien diga, lo necesito, lo quiero, dame 5, dame 1, lo quiero por no sé cuántos meses, yo creo que es el principal desafío de la industria hoy día. Muy bien. Yo creo que hemos tocado algunos temas interesantes como intersectorialidad, de cómo las industrias pueden trabajar en conjunto en pro del desarrollo de algo más grande. Este tema creo que tenemos incipiente de cómo desarrollar productos y yo creo que Francisco tocó un tema interesante que es también a nivel evaluativo desde los instrumentos de Corfo, por ejemplo, porque, por ejemplo, en mi experiencia personal yo lo viví con Startup Chile, de quién evalúa el proyecto y considera que es innovador y no. ¿Cuál es la visión en el tiempo? Que obviamente no hay una respuesta concreta a esto porque es subjetivo a cada quien, pero es un tema que he escuchado mucho, muy recurrentemente de, ya, postulo una cosa, pero si la persona que está evaluando el proyecto del otro lado de la moneda no cacha nada o no entiende o no tiene la visión de hacia dónde ve ese mercado esa otra persona, ¿cómo entonces efectivamente podemos avanzar en cosas de innovación que al final del día estás inventando cosas? Literalmente, son inventos de dinámica, son inventos de comunicación, pero son inventos. Y entonces yo siento que hay una mezcolanza quizás de los departamentos, podría ponerlo en términos de entre innovación, invención, ciencia, educación. Muchos de los proyectos en nuestra industria tienen todo, un poquito de cada cosa. Entonces, ahí a mí personalmente, por ejemplo, me pasa eso de cómo, ajá, ¿y dónde postulas? ¿Dónde calzas tú? Justamente por esto, como nuestra industria todavía está creciendo, estamos yo creo que en un momento importante en este desarrollo, pero viendo hacia el pasado, es como, ok, ¿dónde me ubico en el espacio? ¿Dónde voy a buscar ayuda de alguna manera? Y que efectivamente también otro detalle importante es eso de que cómo el Estado, cómo el sistema de alguna manera te puede aportar, no solamente económicamente en tu producto o servicio, sino también a capacitarte profesionalmente para que eso sirva en el tiempo, ¿no? Y eso incluye muchas más cosas que solamente la tecnología y que solamente el producto. Incluye un tema de gestión administrativa, incluye un tema de gestión de recursos humanos, incluye negociación, incluye exportación, donde empezamos entonces a vincular otros agentes que también pueden formar parte de este ecosistema. Entonces, ahí tengo como ese tema, ¿no? Como desde Corfo en este particular, vemos el tema del abordaje de la innovación y cómo podemos de alguna manera también capacitar a esas personas que hacen innovación, ¿no? Porque yo creo que no solamente podemos detectar el déficit, no podemos caer solamente en el diagnóstico, sino cómo podemos aportar a la solución de eso. Bueno, yo creo que aquí es súper importante que también veamos como los objetivos que subyacen detrás de un instrumento. Puedo hablar de los de Corfo, hay otras quizás instancias también que permiten financiar herramientas como esta. Quizás desde los fondos para el mejoramiento de la educación a lo mejor se puede abordar también
líneas de estudio, avance, implementación de ciertas estrategias. Pero volviendo a lo de Corfo, que finalmente lo que busca es poder apoyar al desarrollo de industrias. Sin duda, y lo acaban de plantear, parte de los requisitos o de la información que se requiere y de que es gravitante a la hora de evaluar, tiene que ver con que efectivamente, más allá de la disciplina en donde se encuentre el proyecto que postula, tiene que ser parte de una cadena de valor, tiene que tener un cliente y quien postula tiene que tenerlo más o menos identificado, saber a quién le va a ir a ofrecer el producto o servicio que está promoviendo. Tiene que tener claro que hay un potencial de oportunidad en el mercado, que no es un mercado ya saturado, por ejemplo, sino que es un mercado que tiene oportunidad de crecimiento, que tiene oportunidad de incluir su oferta con buenas perspectivas de que le vaya bien. Entonces, esos son criterios que van a estar y van a seguir en las postulaciones, porque también entendemos que ante recursos escasos lo que buscamos es que se genere y que se gatille y se empuje a las distintas industrias para que les vaya bien, no solamente por el buen efecto que va a causar en esa empresa en particular, sino que en la medida que las empresas que son financiadas o son ayudadas desde los incentivos públicos, también se va generando un camino para las que vienen. Entonces, desde ahí es que interesa mucho saber que hay una cierta oportunidad de mercado que se está abordando, porque interesa que ese proyecto llegue a ventas, ¿no es cierto?, y que a esa empresa le vaya bien con ese proyecto. Entonces, a veces los proyectos vienen con buenas ideas desde lo técnico, pero que vienen con mucha confusión en lo empresarial, o que vienen con pocos datos desde lo empresarial. Y ahí es donde sin duda tenemos una brecha que resolver, porque obviamente el creativo que pase a empresario tiene que generar también otras competencias y a incorporarlas, o bien trabajar en equipos multidisciplinarios que permita que esa empresa cuente con todas las competencias para poder abordar esta creación como un negocio, ¿no es cierto?, y que le vaya bien cuando postule el proyecto, se financie y lo implemente. Entonces, sin duda, ahí es donde podemos, ayudados por espacios como el que genera el CRITIC u otros espacios agregados, ¿no es cierto?, de ecosistema, poder ir generando complementariamente estas otras competencias. El talento basal técnico está, pero el talento basal técnico para llevarlo a una empresa competitiva necesita también de hacer un camino propio, ya sea de emprendimiento, de innovación o ambos. Sí, ahí tocaste un tema bien interesante con eso, ¿no? Dale, No, sí, Rodrigo, sí, te quería vi agregar con y que me ganas. parece súper interesante porque estamos hablando y no podemos olvidar de lo que estamos hablando ahora y la industria a la que estamos mencionando. Estamos hablando, tú lo decías hace un rato atrás, de tecnologías emergentes. Entonces, en la medida que tú buscas evaluar proyectos con tecnologías emergentes, te encuentras con un campo que muchas veces hay poco desarrollo al respecto. Entonces, evidentemente, cuando hay procesos de evaluación de proyectos, primero no tienes a los especialistas en el área como para poder definir muy bien el problema y tener esa perspectiva de ver cómo poder resolverlo. Luego te encuentras que hay un mal entendimiento de la innovación como un proceso de cambio, pero que no se logra visualizar ese cambio sistemático permanente. Entonces muchas veces los proyectos terminan muriendo, ¿no?, por la falta de sistematicidad en su implementación. Es una muy buena idea para resolver un problema puntual, pero que luego en el tiempo, ¿cómo continúo con esa idea que quiere resolver algo? ¿Cómo le voy a dar un uso en el tiempo? Y creo que ahí es donde hay que intentar, me imagino, ¿no?, en el tema de las postulaciones a proyectos y en los fondos de innovación, ¿no?, intentar que las soluciones sean sostenibles en el tiempo. Podríamos hablar que quizás los creativos no somos buenos empresarios y que es un trabajo que hay que desarrollar en el tiempo, lo que hablaba justamente Gloria ahora, de cómo desarrollamos competencias administrativas y gerenciales para efectivamente lograr esos procesos con mayor eficacia, ¿no? Y además lograr que tu iniciativa, tu producto, tu servicio pueda vivir en el tiempo con una proyección comercial y empresarial, ¿no? Quisiera decir una cosita súper breve, perdón que interrumpa tanto, y que tiene que ver con lo que tú acabas de decir y que es sumamente clave con respecto a las competencias que se busca desarrollar desde la educación. Yo siempre hablo desde la educación, ¿no? Cambiamos esto de el desarrollo profesional basado en la experiencia y en la expertise de la persona, que antiguamente solía ocurrir que los primeros egresados de las carreras de las mejores universidades solían tener muy buenos trabajos. Al día de hoy estamos buscando personas que tengan capacidades sociales por sobre el desarrollo profesional, porque me interesa generar
equipos de trabajo, proyectos de trabajo. Entonces tú decías recién, los creativos nos falta lo empresarial, evidentemente. A los educadores, a los profesores nos falta el diseño de programación, nos faltan muchas otras experiencias y que no vamos a poder resolverlas en la medida que logremos desarrollar equipos que sean de múltiples profesionales, ¿no? Entonces estamos avanzando un poco a la dinámica industrial en ese sentido, al desarrollo de proyectos. La pandemia nos vino también a poner de manifiesto, entre otras cosas, como decía el compañero, ¿no? Que podemos trabajar a distancia, podemos trabajar con personas que están en Brasil, en Colombia o en otros países, buscando perfiles profesionales que vayan a resolver los ciertos problemas que nos vamos a encontrar. Entonces, yo no tengo, siendo creativo, no tengo por qué ser empresarial, sino que tengo que encontrar el vínculo con alguien que empresarialmente me pueda aportar a mí y yo le puedo aportar desde lo creativo. Tal cual, yo creo que no es una verdad revelada o absoluta que alguien de una disciplina en particular no pueda ser empresario. Hay gente que tiene multiplicidad de talentos y genial por ello, y normalmente puede articular, ¿no es cierto?, éxitos en distintas áreas. Pero yo creo que es fundamental lo que acabas de decir, ser capaces desde la colaboración, ir reuniendo esas competencias que hacen que una empresa, una iniciativa le vaya bien, es un talento clave hoy por hoy. La articulación, la colaboración es lo que, y la asociatividad, yo creo que es lo que permite llegar más lejos con iniciativas y con industrias como estas, que además tienen todas estas ventajas de la deslocalización, ¿no es cierto?, del trabajo remoto, de poder generar estas complementariedades, y no solamente en lo local, inmediato, sino también en donde esté esa competencia. Sí, yo creo que bajo esa misma línea y algo que quizás nos estamos dejando de lado es el rol que juegan las academias, las universidades, en el desarrollo temprano, porque finalmente estamos jugando el rol de ser los que están creando el mercado. Probablemente aquí estamos todos convencidos que tiene un potencial tremendo. Nadie sabe cuál es. Cuando te piden que uno evalúe el tamaño del mercado al que uno está enfocado, es como, es que no hay data. No puedo evaluarlo, todos los datos son mentiras. Entonces, hay un rol en el desarrollo, en la incubación de la idea, ni siquiera en la incubación del negocio, que lo juegan en la mayoría de las otras disciplinas, las universidades. Y hoy día acá hay, o sea, en esta universidad hay un reconocimiento, hay una área dedicada, y en otras universidades también se está empezando a hacer. Y eso nos va a permitir crear un volumen suficiente que, si esto llega a ser lo que todos esperamos que sea, entonces vamos a estar arriba de la moto cuando todo el mundo lo quiera, que es lo que pasó en la pandemia con Zoom o con cualquiera de las plataformas de reuniones virtuales. Es como, si esos tipos no le meten energía años antes, no son lo que son. Nadie, ahora todos quieren streaming. Ok, desarrollemos, ya llegaste tarde. Entonces, finalmente igual estamos cumpliendo ese doble rol desde el punto de vista de las empresas que están haciendo como desarrollo y tratando de vender algo que no sabéis a quién muy bien. Entonces creo que estamos dejando, lo estamos dejando de lado en la conversación, y creo que también es importante poner sobre la mesa que ese trabajo colaborativo tiene que ser intersectorial. ¿Cachai? O entre el Estado, la academia, la sociedad civil y el mundo privado. Yo quiero destacar también el rol de los mentores en general, o sea, tener una red de apoyo y un poquito asociaciones como la que lidera Oscar, yo creo que son vitales. Pero no necesariamente estas mentorías como de una hora y yo veo tu estado de resultado o tu proyección y como que te doy dos, sino que un acompañamiento, y ojalá con participación, con incentivos de que el mentor esté realmente interesado y no solamente sea como una clase que yo doy y que genere y te veo en 6 meses si es que. Yo creo que eso a nosotros nos ha ayudado mucho, y obviamente el mentor también, que probablemente seremos mentores de generaciones futuras, también esa visión de que el mentor tiene que entender lo que decía Oscar, tiene que entender la tecnología, no solamente tiene que saber de negocio, saber de la industria, sino que tener la visión, y por eso que un perfil bien particular de entender lo que existe, su industria, su expertise, pero también entender el potencial y estar bien informado. Y yo creo que eso también es vital para que los creativos también puedan desarrollar y caerse menos. Muy bien, ahora me gustaría que hiciéramos un pequeño ejercicio de proyección y futurismo fantasioso un poco. La pregunta aquí es, ¿en qué áreas o en qué industrias o en qué particularidades
les gustaría a ustedes ver el desarrollo de esta industria hacia el futuro en Chile? Un ejemplo claro, educación. Pero siento que me gustaría escuchar desde ustedes en sus anhelos internos, ¿dónde les gustaría ver esto hacia adelante? ¿Cómo lo proyectan desde sus diferentes veredas, ¿no? Yo creo, educación, perdón, es que ya lo mencionaste, pero vengo del ámbito de la educación y creo que la educación responde a necesidades contextuales basadas en las necesidades de la historia. Entonces, evidentemente, hemos ido sufriendo modificaciones también en función del contexto histórico en el que estamos intentando educar, ¿no? Hoy día la inteligencia artificial nos ha puesto como a todos los educadores de cabeza porque propuso una situación muy similar a lo que ocurrió cuando aparece la Encarta, que es como cuando pasamos de lo análogo del libro, de ir a buscar información al libro, a lo digital y encontrar la información como en la inmediatez. Entonces, tuvimos que de una u otra forma los educadores, o tuvieron en ese tiempo, que responder, evidentemente a través de la evaluación. La evaluación fue como el gancho que permitió dar esa respuesta, ¿no? Hoy día también tenemos que entender qué es lo que tenemos disponible, para poder educar en función de esas necesidades, lo que decía el compañero, ¿no? Desde la academia también tienen que nacer profesionales que tengan las capacidades de dar respuesta para los desarrollos que se necesitan al día de hoy o que se van a necesitar a futuro. Entonces, ¿qué me gustaría a mí de la educación a futuro? ¿No? Poder contar con esto que hablábamos, de un catálogo de experiencias, con un catálogo de una educación que ya esté disponible para quienes estamos trabajando en esto, podamos ir a buscar, localizar, encontrar, seleccionar y que quizás a mí lo que me llama mucho la atención de la educación es que el educador es pedagogo y esa es su función. De esa forma se distingue de otras profesiones. Por lo tanto, la pedagogía es como la magia de poder enseñar. Tomo el recurso, que en este caso es digital, y lo implemento en el aula de una u otra forma que a mí me permita poder conseguir ese objetivo, ese conocimiento que yo quiero desarrollar en mi estudiante. Entonces, si me preguntas a mí, educación, todas las veces. Mi sueño un poco es el que esta fusión entre lo real y lo irreal, o lo digital más que irreal, trabajen armónicamente, ¿verdad? Porque uno generalmente habla, o cuando hablaba hace 6 meses del metaverso, lo primero que se viene a la mente es como me voy a desconectar del mundo y voy a estar, que puede ser un uso, que tiene su espacio perfecto, pero yo creo que la gran revolución es la integración natural de estas tecnologías digitales en cómo nosotros vivimos. Yo tengo una visión más crítica de lo que ha sido el impacto de la tecnología en lo que es la evolución del ser humano, o sea, el hecho de estar agachados mirando celular, estar 8 horas sentados, no es natural y nos está desgastando físicamente y cada vez más. Estas tecnologías prometen una forma de interactuar con el mundo digital de una forma más humana, más natural, usando mi voz, expresándome, dando instrucciones al computador como le doy instrucción a una persona, interactuando con distintos elementos como yo interactúo con el mundo real, tomando cosas, dirigiendo, usando mi cuerpo. Entonces, para mí, eso es lo que yo quiero ver y también el rol de la inteligencia artificial en ese apoyo de hacerme aumentar mi capacidad, no solamente mi capacidad de hacer cosas, sino de poder interpretar el mundo, aumentar realmente la interpretación del mundo, no solamente la creación, sino que la interpretación, y yo creo que ahí hay un valor muy grande en general, en todas las industrias. Sí, yo creo que voy por la misma línea, me imagino que el cotidiano ha aumentado, o sea, soy un fanático de la visualización de datos, y no solamente visuales, porque finalmente estamos hablando de que estamos viendo cosas, percibimos un 100 milésimo de las cosas que pasan alrededor de nosotros y el 70% de esas las percibimos a través de la visión. El otro, 999 milésimos, son de otros sentidos que no somos capaces de percibir. Olfato, hormonas, millones de cosas. O sea, en la medida de que somos capaces de levantar esa información y el cotidiano está alimentado por todo lo que nos rodea que no somos capaces de ver, o sea, si podemos tirar el tejo así bien pasado al futuro, yo digo como decías tú, aumentar y poder ver lo que es invisible, que nos rodea, que está, va a crear una dimensión de una realidad, porque finalmente estamos hablando de realidades extendidas, y no estamos hablando de nuevas realidades, o de irrealidades, porque son cosas que están. En el pitch de ayer de Media Morfosis, el proyecto que estábamos presentando hablaba sobre
qué es la realidad. Y ponía en jaque si yo estoy en un entorno virtual, ¿es o no es real? Quizás no es táctil, pero en mi cabeza es. Entonces, poder extender eso y entrar en ese plano, para mí es como ya el tejo. Quizás me voy a arrepentir de lo que estoy diciendo hoy día, porque en ese momento vamos a ser como más parecidos a los seres de Wall-E arriba de una lancha, que lo que estamos pensando que vamos a estar súper activos. Pero por ahí creo que mi cabeza va al futuro. Uy, qué interesante la pregunta. Yo creo que una de las cosas que se habló hoy día acerca del potencial de la realidad aumentada es justamente podernos ayudar a desarrollar ciertas habilidades también en el mundo de la empatía, el cuidado, y quizás en el área de la salud mental haya una muy buena interacción de la realidad extendida y el cuidado de las personas, su calidad de vida, y yo creo que ahí justo tenemos algo importante que hacer y apuesto ahí. Muy bien, yo creo que efectivamente todos los puntos son válidos, los comparto todos. Creo que efectivamente que en salud mental, en salud en general, el abrir el acceso a más personas que puedan atenderse, salud mental, por ejemplo, a distancia. En China implementaron una solución similar con psiquiatría, donde no tenían profesionales suficientes para abordar todos los lugares donde había gente que tenía esa necesidad, entonces implementaron realidad virtual a distancia para atenderse de esta manera y así poder solucionar un problema que aborda lo social y aborda la salud y aborda un tema de bienestar amplio, ¿no? Me gustó mucho que tanto Francisco como Joaquín hablaran del tema de la dualidad entre la realidad y lo inmersivo, ¿no? Como una capa digital permanente. Yo, si me preguntas a mí, yo creo que hacia allá va el futuro, como les decía al principio, que el concepto del metaverso como aislado ya está caduciendo cada vez más validado. Y lo que vamos a tener es una dualidad entre la realidad y la capa digital, donde nos va a brindar una serie de beneficios contextuales, como decía Francisco, justamente de interpretación de nuestro entorno. Y si vamos a lo práctico, vemos como las nuevas gafas de Meta, las Ray-Ban nuevas, vienen con Meta AI implementado y la idea es que justamente tengan esta capacidad de reconocimiento contextual, ¿no? De poder tú estar viendo ese data y decirle qué es eso y te diga las gafas, mira, es un data show con tales características. Solo como complemento, el Tomás Sánchez Langelin, un investigador del MIT, desarrolló como su tesis un casco hace 10 años que te permitía elegir el tipo de cielo en el que estabas. Entonces tú salías con este casco a la ciudad y querías que estuviera nublado y estaba nublado. Y lo que hacía era reconocer el cielo y cambiaba y lo reemplazaba por un día soleado. Entonces vivías en realidad extendida en tu propio entorno. O sea, gente feliz. Creo que hoy día están todos con cara triste. Todos felices. Respecto a eso, hay cosas que se han desarrollado y se está buscando, ¿no? Cuando nos encontramos con todo este hype, era también porque había mucho de lo comercial y del ideario, ¿no? Zuckerberg ponía videos muy ilustrativos respecto a lo que era el metaverso en términos de educación, viendo cómo se desarrollaban los romanos, o llevándote a estudiar astrofísica. Hay un video muy emblemático, pero todo esto es un tema de diseño de concepto, no es algo que sea tangible. Entonces, por eso ocurrió, ¿no?, esta desilusión tan grande de encontrarte con desarrollos que no llegaban a eso, porque eso no son desarrollos, son diseños de concepto. Entonces, lo que yo creo y lo que espero que se llegue a conseguir, ¿no?, esto de tener este visor casi como tu lente, ¿no?, que te permita poder observar. Habían algunas personas que señalaban que en el Times Square colocar un anuncio era muy caro, pero que en algún momento íbamos a llegar en el punto en que no lo ibas a necesitar colocar físicamente, sino que digitalmente. Entonces, geolocalizado va a estar ahí, pero tu visor te va a apuntar un anuncio que físicamente no está, pero que geolocalizadamente sí está ahí, lo vas a ver a través de este visor y esta interacción entre lo digital y lo físico. Y que además va a estar vinculado probablemente a tu historial de compras, a tu historial de visión. Con la privacidad de datos. Entonces entramos a un tema que es muy complicado, que es el tema de cuándo es demasiado, cuándo es mucho, cuándo estamos entregando demasiado, dónde ponemos los límites, dónde ponemos los límites de la privacidad, dónde ponemos los límites de los datos de nuestra mente y de nuestro cerebro, ¿sabes? Y que toca un poco con lo que hablaba la doctora Isabel Cornejo en la mañana, justamente del tema de la relevancia que tiene la discusión de los neuroderechos, de los cuales Chile somos pioneros.
en este asunto justamente de cuándo es demasiado. Y esta idea quiero traerla a justamente lo que hablaba al principio también de este nuevo paradigma o este cambio de paradigma que tenemos frente a la computación espacial, frente a un concepto que no estaba puesto en Vox Populi, ¿ya? Y que hoy en día, gracias a los Apple Vision Pro, se está hablando, ¿no? Empezó a existir como un término, pero que sigue siendo muy esquivo para todos, ¿no? Un poco lo que ocurría en su momento con el metaverso, cuando Meta lo empezó a promover, era como ya descubramos qué es esto, o sea, todo viene al final del día de alguna idea de algún científico o algún investigador, o en el caso de Meta, del metaverso, algún escritor que tuvo una idea que se masificó. Pero creo que lo relevante y lo que quiero llevar acá, y la pregunta va a Joaquín específicamente para arrancar esta parte, como arquitecto, ¿ya? ¿Cómo ves tú que nos va a afectar nuestra relación con el entorno, esta capacidad, esta dualidad entre la realidad y lo digital? ¿No? ¿Cómo nos vamos a relacionar con el entorno y cómo vamos a funcionar en base a un nuevo estilo de navegación, donde ya no vamos a pensar en un menú, no vamos a pensar en un botón de X, sino que estamos ya funcionando a nivel de biometría y además funcionando también a un nivel donde la navegación va a estar adherida a nuestro contexto? Sí, de hecho, estaba justo pensando bajo esa misma línea en estos digital twins. Hay una competencia a nivel mundial por quién hace el Google Maps referenciado a la real espacialidad. Es decir, hoy día alguien puede poner un Pokémon en la Plaza de los Naranjos, en La Moneda, o en la oficina del presidente, o en un lugar que es polo de narcotráfico. Y alguien va a llegar, y ha ocurrido, que gente siguiendo activos digitales en el espacio físico, no sé, asalto, muerte, o vulneración de la propiedad de un lugar. Pero al mismo tiempo se genera una posibilidad porque yo puedo activar un espacio público sin inversión pública, generando actividad georreferenciada en ese lugar. Es decir, cuando uno ve plazas en las que la gente está en el mundo digital, pero se juntan en esa plaza porque yo puse un Pokémon, voy a volver, que es el caso más exitoso, puse un Pokémon en tal lugar. Lo voy a llenar de gente. Eso significa que yo voy a activar ese espacio público porque no toda la gente va a estar en eso. ¿Cachai? Entonces, la pregunta es, más allá de los neuroderechos de las personas, es cómo esa capa que está arriba, Foam, Decentraland, distintos proyectos colgados en blockchain o en diferentes tecnologías, están compitiendo por quién hace real estate digital, pero clonado en el espacio público. Entonces, en verdad la pregunta es, ¿eso se va a regular? ¿Lo que es mío en mi metro cuadrado es mío también digitalmente? ¿O alguien puede poner una publicidad de Movistar aquí, en este momento, gigante? Y si ustedes tienen ese dispositivo, la van a ver, quieran o no, de alguna manera. La Universidad del Desarrollo tiene derechos sobre el espacio digital que está sobre su espacio físico. Yo creo que esa pregunta, que yo no tengo idea, es una pregunta entre legal, neurológica, digital, es la que al mundo de esta dualidad lo tiene en jaque. ¿Cachai? Y claramente de ahí para adelante, ¿qué es lo que se puede hacer? Si no está eso resuelto, en verdad son puras especulaciones, porque hay más de 100 plataformas que tienen gemelos de la Tierra con propiedades y la gente va y las compra. Hoy día costarán mucho menos. Manhattan está vendido como 4 veces una sobre otra en distintas capas. Pero ¿quién es el que la va a usar? ¿Cachai? Entonces, como que yo creo que ahí se abre, más que responder a lo que tú me decías, y quiero poner eso sobre la mesa. ¿Sí? Como que desde el punto de vista espacial, esta duplicidad es un jaque hoy día que no sé por dónde se aborda. Muy interesante la pregunta. Yo la quiero abordar desde otro ángulo, que es el tema de la identidad y cómo la inteligencia artificial está cada vez más cerca de replicarnos. Ya hay algoritmos que replican la voz bastante bien. Hemos hecho experimentos donde realmente es indistinguible y eso está recién partiendo. Mismo Meta, mismo Apple están ya haciendo avatares que ya no son los monitos de Mark Zuckerberg, son realmente expresiones volumétricas de personas, de ti mismo, ¿verdad? Y eso combinado con la capacidad de generar voz artificial, de generar
la forma de hablar, ¿cierto? O sea, puede, e incluso no solamente tu voz, sino que a través de la historia, de videos, de lo que sea, yo puedo hacer un gemelo digital que sea es más que mi avatar, es como mi asistente, pero que se ve como yo y habla como yo, y eventualmente podría impersonarme, voluntariamente o no voluntariamente. Y ahí también creo que, no tengo la respuesta, pero es otra de los grandes peligros, porque cada vez más esta tecnología se está acercando a la representación humana, el deepfake, etcétera, etcétera. Sí, yo de hecho quería ahondar en lo que decías. Creo que tú lo estás viendo con una mirada muy inocente respecto de lo que se puede hacer, porque estamos hablando de un asistente, de yo impersonal, pero el deepfake es un tema que se viene desarrollando hace muchísimo tiempo con el tema de, no sé, a muchos de ustedes o a familiares les va a pasar que cuando están mirando Facebook les aparece Tom Cruise hablándoles o les aparece Cristiano Ronaldo atendiendo una llamada y dice, oye, eres tú. Y son, en definitiva, son desarrollos que te permiten poner una imagen con un tema de inteligencia artificial detrás, no con voz metida. Hace poco el caso ¿no? del robo de los computadores, que fue súper emblemático acá, con la suplantación de identidad de Jackson, del ministro. Alguien planteaba esa teoría, de la teoría del deepfake, que alguien hizo la llamada también utilizando este tipo de inteligencia. Yo hice un filtro con la cara de Giorgio Jackson para ponérsela de puro para probar la práctica de ese concepto. Y se puede conseguir. Y no es tan lejano. O sea, es algo que perfectamente en realidad a una persona que no es hipercapaz en el área y que no tiene idea que esto existe o no existe, perfectamente pasas colado y dices, mira, había mala iluminación, el tipo estaba en la playa, qué sé yo, o sea, puedes darle la vuelta. Es que coincidentemente la persona que atendió la llamada también era una persona de edad más avanzada, ¿no? Con poca capacidad digital, de entendimiento, entonces puede pasar colado, entonces es sumamente complejo el tema de analizarlo. Yo lo veo desde el ámbito de la educación, trabajándolo ¿no? desde el tema ético, desde el tema legal, desde la formación, para el aprendizaje de cómo diferenciar entre lo que pudiese ser legal, real o no real, ¿no? Intentar desde una u otra forma poder validar la información. Creo que es sumamente importante educar a la población en ese sentido, en que no todo lo que vemos es real y evidentemente en el día de hoy nos estamos dando cuenta que no todo es real y tenemos que aprender a diferenciar de una u otra forma en función de la información, que tenga esa capacidad de ir a buscar efectivamente si es que lo que estoy viendo, lo que estoy consumiendo es así o no y no quedarme con lo que consumo, básicamente, que es lo que ocurre al día de hoy. Y que calza un poco también, le doy la palabra a Gloria, sobre esta nueva comisión que tenemos en Chile de posverdad, ¿nada? También conecta de alguna manera con esta idea de que si pensamos ese futuro y pensamos en este mismo concepto de los fake news y la posverdad y todo esto y lo llevamos además al mundo inmersivo, nos vemos expuestos a un tema gigantesco de influencia. Pero, Gloria, continúa. O sea, solamente es seguir agregándole pelos a la sopa, porque en realidad yo creo que lo que sí sabemos es que la tecnología normalmente llega primero que la regulación. O sea, Uber es un ejemplo súper concreto que tenía a todo el mundo de cabeza en su minuto. Entonces, yo creo que aquí no es algo distinto. Y en ese sentido, sin duda, mira, no sé si yo creo que no hay una bala de plata para esto, pero sí la educación digital es fundamental para poder racionalizar todos los riesgos que hay asociados a lo que viene. Tenemos oportunidades por miles, lo hemos hablado todo el día, pero sin duda los riesgos que mencionó Isabel no son pocos, la incertidumbre jurídica que hoy día hay, a eso sumémosle, por ejemplo, el tema del espacio, la duplicidad del espacio físico y el público, o sea, el digital, y cómo se va a generar mercado de eso, los impuestos de eso, cómo se va a regular eso. O sea, yo creo que todavía hay mucho pan que rebanar en este sentido y sin duda poner esto en la conversación es vital para que esto se visibilice, se trate y podamos avanzar en armonía con esto para que no sea solo incertidumbre sumada. Perdona, Oscar, y solo traer lo que nos convoca hoy día, ¿no? Que es el VR Day, respecto a las regulaciones y las normativas. Yo que trabajo en educación y trabajamos con niños, hay ciertas regulaciones que no están bien definidas respecto al uso de los dispositivos. O sea, si al día de hoy nos cuesta controlar el uso de los celulares con nuestros hijos, imagínense lo difícil que puede ser controlar el uso de un dispositivo que te aísla del mundo. Entonces, te vas a encontrar con gente que usa un avatar que no tienes idea quién es, si lo llamamos muy gráficamente, a lo que es la película de Ready Player One, que te grafica ¿no? toda esta idea del mundo digital. Puede ser una persona de 150 kilos en el sótano de su mamá, que está, vaya a saber.
¿ya? Entonces yo creo que es necesario tomarse en serio ese tipo de regulaciones y más aún cuando Meta sugiere bajar la edad de recomendación de uso de los 13 a los 10 años. La Unión Europea te plantea desde los 14 y de hecho a mí me ha tocado configurar muchos visores y en algunos casos te encuentras con visores que dice edad recomendada desde los 14 años. Es porque está enviado o está regulado para la normativa europea, pero también te toca que te lo encuentras edad recomendada a partir de los 13. Entonces, como hay una incerteza en ese sentido, y más aún cuando tienes padres que tampoco yo creo que se toman muy en serio el tema de la identidad digital, de qué es lo que puedan encontrarse los hijos en ese tipo de entorno, yo creo que tenemos que darle una vuelta sumamente larga a eso. Es un temazo, eso. Y bueno, hablando de visibilizar, aprovecho de visibilizar de que efectivamente aquí en Chile estamos teniendo esta discusión, una parte de la que estamos teniendo acá, Congreso Futuro aporta mucho en eso, el Laboratorio de Inteligencia Artificial, Neuroderechos, Plataformas Digitales y Futuro Metaverso. Tenemos la mesa de economía, donde planteamos justamente los temas de tributación frente a los activos digitales, cómo la economía va a cambiar, cómo la sociedad va a cambiar y cómo empezamos a prepararnos para eso y a ayudar al Estado a poder tomar decisiones frente a esto que es tan complejo y tan jalado por los pelos, por así decir, de que efectivamente tú conversas con las fuerzas políticas y no tienen idea de hacia dónde va esto y que requieren de esta asesoría y afortunadamente tenemos este espacio como Congreso Futuro y el laboratorio que es de triple hélice y que funciona muy bien. En ese sentido, creo que hemos logrado un espacio de colaboración entre académicos, fuerzas políticas y empresarios, poder conversar estas temáticas, poder llegar a por lo menos ciertas recomendaciones que puedan ser útiles a nivel país, porque creo que estamos todos de acuerdo en que lo más relevante de toda esta conversación es cuál es el beneficio y el impacto social que tiene. ¿Ya? Y creo que también eso es como parte del ethos o lo que está detrás del funcionamiento del gremio también, es cuál es el impacto que tiene esta tecnología en la sociedad chilena y cómo hacemos que tengamos la mayor cantidad de beneficios disminuyendo la mayor cantidad de cosas malas. Entonces, ya acercándonos un poco al cierre del panel y como para tener algunas preguntas de nuestra multitudinaria audiencia, quisiera un poco ir empezando a agrupar las ideas que hemos estado conversando, donde tenemos temas de intersectorialidad, donde tenemos temas de promoción y desarrollo de competencias digitales y competencias profesionales también. Yo creo que eso es importantísimo que en esta conversación, es que una de las cosas bonitas de esta industria es que nosotros todos vinimos de lugares distintos. ¿Ya? Solamente aquí en este panel todos tenemos formaciones diferentes. Y todos estamos acá. Entonces, es un tema súper relevante de cómo nosotros podemos entregar valor a estas personas, de que puedan desarrollarse en este ámbito sin miedo. Tenemos entonces también temas de cómo nos protegemos ese futuro. Yo creo que una de esas las grandes preocupaciones y una de las grandes conclusiones que podemos devengar de este panel justamente que estamos frente a cosas que traen muchísimo potencia en términos transformativos de la sociedad, pero también trae una cantidad de riesgos importantes y que lo peor de estos riesgos no es que sean riesgos, sino que es que no los conocemos y no sabemos desde dónde van a venir. Ya tenemos más o menos claridad de algunos y son los que estamos abordando como tema de neuroderechos, pero hay muchos temas que todavía no conversamos y que no tenemos manera, ni siquiera se me ocurre a mí cómo lo podemos abordar de una política pública como el embodiment. Cuando tú te pones en un avatar y automáticamente tu cerebro funciona creyendo que ese avatar eres tú. ¿No? Hay múltiples experimentos de esto, de cómo nuestra mente se puede de alguna manera insertar en otro lugar y vivir otra experiencia que puede ser traumática. El tema de los niños, cómo protegemos a niños, niñas y adolescentes en el futuro metaverso, cómo los protegemos hoy en día, si no hemos logrado protegerlos en las redes sociales, considerando que venimos arrastrando varias problemáticas en el área digital. Creo que sin duda el trabajo que podemos hacer todos de visualizar estas problemáticas y de ponerlas en la palestra pública y de tener estas conversaciones, creo que es una parte esencial
del desarrollo de una idea detrás del desarrollo de políticas públicas y de marcos regulatorios, porque es una dualidad, ¿no? Tenemos un tema, por un lado tenemos políticas públicas de cómo el Estado aborda, y por otro lado nosotros tenemos que también definir marcos regulatorios de cómo nosotros nos acercamos a. Nosotros los que desarrollamos tenemos que tener ciertos límites, las regulaciones y estos marcos regulatorios son súper necesarios, que no sean limitantes en términos constrictivos del desarrollo de la innovación, pero sí puedan definir una cancha bien delineada para que todos podamos jugar de una manera consciente, coherente y protegiendo a los demás. ¿Qué más tenemos en estas conclusiones? Creo que eso agrupa un poco todo. Creo que tenemos donde quisiéramos ver la mayor cantidad de avances sería en educación, salud mental, medicina. ¿Qué más? ¿Se me olvida algo? ¿Ah? Aumentar el día a día, sin duda, es una de las cosas pero eso es una de las cosas que vemos como proyección a futuro, ¿no? De cómo vamos a lidiar con este mundo hiperconectado. Esa es otra cosa que es súper importante. ¿Cuándo es mucho, no? No sé si algunos de los presentes ha visto este video que tiene años rodando en internet que se llama Hyper Reality, ¿no? Y es un video que es un tipo como montado en una micro y bajándose, pero es una esquizofrenia visual de datos y ads y mensajes y cosas, y que no me lleva a otro lugar que pensar, y otra que es algo que no tocamos hoy, pero es el tema de la neurodivergencia, los niños con TDA, los niños con espectro autista, o la gente en general, ¿no? Que tienen ciertas patologías o ciertos temas que todavía no hemos podido abordar de una manera consistente dentro de la idea del metaverso y dentro de la realidad virtual que se está desarrollando. Entonces creo que también eso es importantísimo tenerlo presente, de que no todos tenemos las mismas capacidades y que este espacio, que es una capa paralela a la realidad, debería comprender eso también. No sé si alguno de ustedes quiere hacer algo más como para estas conclusiones antes de entrar a preguntas del público. Solo muy cortito. Muy cortito. Yo creo que para lo que tú planteas y para la complejidad en la que estamos transitando, es vital poder construir y resguardar las gobernanzas en torno a estos temas. Una gobernanza bien construida es además representativa de los distintos intereses que tensionan un tema en particular. Entonces, en este caso yo creo que es tremendamente importante mantener estas gobernanzas de cuádruple hélice que van a ir resguardando los intereses de cada uno de esos sectores, aportando con el conocimiento que van generando y van acumulando, pero además haciendo interactuar estos conocimientos que van a venir de distintos frentes. La industria, las empresas más grandes, las empresas pequeñas dentro de la industria, la academia, el Estado, la sociedad civil, porque sin duda todas las alegrías que nos dan las oportunidades y las preocupaciones que nos dan los riesgos tienen que poderse ir conversando y poniendo en la mesa en forma constante para que efectivamente esto no nos tome desprevenidos y no nos tome por sorpresa. Entonces, ir resguardando gobernanzas que sigan hablando de estos temas, de los temas bonitos y los incómodos, es fundamental, yo creo. Yo quería aportar lo que decías tú, ¿no? del tema de esto de graficar esta sobreexposición, ¿no? En la misma película que viene de la ciencia ficción, en Ready Player One, ¿no? Hablaban del campo de visión, podían utilizar hasta un 70% estas malas intenciones, ¿no? De publicidad. Entonces, y aquí cuando te encuentras con un Facebook que está demandado por uso de datos para el tema de publicidad y te das cuenta de que quien está llevando todo esto adelante es la misma empresa, y que luego te encuentras con competencias que no quiero decir el nombre por temas como más cotidianos, pero que ya supimos, ¿no? de la inscripción del nombre en el ¿cómo se llama que inscribe acá en Chile la INAPI. El INAPI, y que le pusieron varios problemas, ¿no? Y sus dueños son TikTok. Entonces te das cuenta que por un lado tienes a Facebook, por otro lado a TikTok, que son industrias grandes del entretenimiento. ¿Qué pasa con nuestros datos? Sobre todo los TikTok, que siendo chinos, tienen una normativa diferente al tema del tratamiento de datos. Entonces, a mí me preocupa, o sea, soy súper esperanzador respecto al futuro, los beneficios que puede traer, pero también hay una capa de preocupación sumamente importante respecto a cómo vamos a regular y normar esto. Y los frágiles que somos ante el tema de cómo todas estas grandes empresas, Big Tech,
van a estar acumulando datos nuestros, biométricos, datos oculares, datos gestuales, una tonelada y media de información que va a estar rodando y que toca otros temas, pero yo creo que eso es para otro conversatorio, más que hablemos sobre soberanía de datos, soberanía digital, dónde se almacenan nuestros datos como chilenos y que deberían estar almacenados en Chile y no en Amazon afuera, y bueno, una lista larga de cosas. Francisco, por favor. Justo lo dijiste, que era agregar la capa de que no solamente los visores o el hardware futuro está mirando hacia afuera, sino que te está mirando a ti y que le llaman tracking empático. O sea, en el fondo, ver cómo yo respondo emocionalmente a los estímulos. Imagínate una publicidad que pueda variar y ver lo que decías tú, microexpresiones que ni siquiera un humano podría identificar. ¿Dónde quedan esos datos? El mal uso de eso también tiene muchas cosas en educación que podrían ser muy buenas, pero está la otra cara también. Pero te sumo algo antes de que Joaquín cierre. No, Es yo... que te sumo algo a eso, que también en el tema de lo que hablaba ahorita de los niños con TEA, por ejemplo, o que sea de espectro autista, esta idea de la capacidad de la tecnología de leer la gestualidad del otro es una ayuda gigante en ese contexto. Entonces aquí vemos también uno de los casos donde tenemos espadas de doble filo en todo el camino. Porque aquí en este tema yo he visto aplicaciones de esto que te dicen, ok, esa persona está feliz. Y para una persona que no es capaz de identificar esa emoción en el otro, puede ser una diferencia inmensa. Joaquín. Yo creo que basado en toda esta parte más apocalíptica de la adopción de tecnología, lo que yo he aprendido, por lo menos en mi corta experiencia en esto, es que hay que, perdón el francés, cagarla rápido y barato. Barato no en economía, sino que no tenga mucho daño colateral. Y sobre eso trabajar, porque podemos especular y banear todos los usos de todas esas posibilidades que tú nombras, porque los daños pueden ser estos. Entonces, finalmente, o lo frenamos, o de alguna manera trabajamos a la escala de grandes compañías que vienen, ya tienen la parte legal estudiadísima y te hacen firmar ese texto que nunca nadie ha leído, y con eso yo le entrego mi alma, y de ahí no puedo alegar. Entonces yo creo que lo que hay que lograr es atomizarlo y cagarla bien rápido y en pequeñas partes para poder ir trabajando sobre eso. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo que la implementación de una metodología ágil en el desarrollo de esto y sobre todo en el desarrollo de gobernanzas y de cómo intentamos, porque es algo también que he estado persiguiendo personalmente últimamente, es cómo ayudamos al Estado a que sea más ágil, a que pueda estar más a la par con los avances tecnológicos y que no nos pase el tema Uber, que no nos pase el tema de la ley de televisión digital, que llegó 10 años después de que ya estaba instituida la televisión digital. Y esto es un tema que es global, ¿no? Esto no solo lo vemos aquí en Chile, lo vemos en todo el planeta, y que son temas que hay que ver cuál es la figura que se puede resolver. Entonces, bueno, podríamos estar todo el día acá, así que yo creo que lo más sano será pasar a preguntas del público, que me imagino y espero que hayan. Yo sé si voy a necesitar a Iván. Gracias. ¿Se escucha? Sí. A raíz de lo que estaban planteando, me acordé, por ejemplo, de la película Talentos Ocultos. Estamos hablando de una época muy atrás, pero es más o menos lo que está pasando ahora. Cuando llegó, por ejemplo, la máquina IBM y finalmente la máquina empezó como a suplementar a toda esta cantidad de norteamericanas que son las que manejaban los cálculos físicos para llevar el hombre a la luna. Cómo la inteligencia artificial al final y todas estas cosas que estamos avanzando también podría dejar sin empleo a mucha gente hoy en día. Entonces quizás cómo van a empezar las universidades a abordar en ese sentido, a crear quizás carreras relacionadas con el VR o a la enseñanza de esto, pensando en las nuevas generaciones que vienen también, por así decir, alguien que estudia arquitectura quizás va a ser suplementado por una entidad X virtual que va a enseñar todo, entonces quizás van a existir a futuro carreras en donde uno va a estar capacitado para enseñar estas experiencias. No sé qué opinan en ese ámbito ustedes.
Perdona, quisiera responder como súper rápido. A mí en educación lo que me pasa es que muchas veces somos muy inmediatos en lo reactivo respecto a lo que el mercado o lo que esperamos se pueda desarrollar, ¿no? Entonces, hay muchas carreras que nacen pero que terminan muriendo muy rápido porque no dan con la necesidad de lo que se busca conseguir, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido primero debemos tener mucha claridad respecto a qué es lo que se busca, sobre todo en VR, en inteligencia artificial, no crear programas muy en lo inmediato por intentar dar respuesta a una cosa muy puntual, muy rápida. Hay una historia que ocurre, ¿no?, en Chile y alrededor del mundo que tiene que ver con la formación en competencia digital. Se intentó implementar competencia digital en la formación inicial docente y quienes formaban en competencia digital no eran competentes digitalmente. Entonces se replicó un modelo que fue muy dañino porque luego costó mucho intentar solventar ese problema, ¿no? Y actualmente nos encontramos con carreras que no cuentan con el desarrollo de competencia digital. Yo siempre hablo desde la educación porque es lo que me convoca. Pero creo que primero tenemos que mirar con una apertura de mirada, ¿no? Entender muy bien qué es lo que queremos conseguir antes de ponernos a crear empleos que van a resolver quizás un problema en lo inmediato, pero que a futuro probablemente ese empleo no tenga salida. Yo te podría decir eso, no sé qué le dicen los compañeros. Sí, yo también tirando el tejo súper pasado y citando de nuevo a Elon Musk, que dice que hay que crear lo antes posible el ingreso universal básico, entendiendo que todas estas máquinas van a reemplazar probablemente el 99% de las acciones que el humano hace, lo que significa dos cosas súper relevantes, que como las máquinas van a pertenecer a grandes compañías que las puedan mantener, esas máquinas no van a tributar, porque las personas pagan su impuesto, pero como son máquinas las que hacen la pega, no van a pagar impuestos, los estados van a quedar sin plata, porque no van a recaudar no van a tener contribuyentes, sino que las grandes compañías van a poder captar todos esos ingresos, pero no va a haber mercado. No va a haber necesidad de que yo trabaje, porque va a haber una máquina que va a hacer mi pega, yo no voy a tener ingresos, entonces no voy a poder mover el mercado. La gente no va a poder intercambiar cosas porque no van a tener ingresos. Entonces, finalmente, la discusión probablemente no va a estar en qué carreras vamos a ejecutar, sino que qué máquinas van a ser de mi propiedad para que generen mis ingresos y qué tipo de máquina voy a tener yo. O sea, ¿voy a poner una panadería o una verdulería? No. ¿Voy a tener un granjero o un verdulero o un minero digital? Que es de mi propiedad y esa es mi inversión de vida y voy a tener que trabajar para eso y eso me va a generar a mí la capacidad de poder seguir viviendo en este planeta. Como que me fui en la distopía máxima, pero yo creo que es el fin de los estados, de las monarquías a los estados, de los estados a las grandes compañías, y cómo yo me ligo a alguna de esas para poder ser capital administrativo. Mi respuesta va a ser como bien específica. Yo creo que hay que desarrollar estrategias y la primera estrategia a nivel educacional es acercar la tecnología, sociabilizar la tecnología para que no sea algo foráneo, porque muchos hablan de inteligencia artificial y claro, quizás se quedan con esta idea más mediática de que es el fin del mundo y Terminator, pero cuando uno juega y se familiariza y empieza a interiorizarse en ese mundo, claro, podría ser un escenario en donde se acabe el mundo, pero muy probablemente no sea eso, pero cómo yo le puedo sacar provecho es a través de la exposición gradual. Y lo mismo con VR, en el fondo lo que nosotros tratamos de hacer cuando ofrecemos proyectos a universidades es, por un lado sí, puedes tener beneficios concretos de subir la productividad o la eficiencia educacional, pero el primer objetivo es que el equipo docente conozca la tecnología, se familiarice, los mismos alumnos conozcan la tecnología y gradualmente ir desarrollando cosas más robustas y entendiendo el problema, porque mencionaste, Gloria, creo que hay que entender el problema y todavía no entendemos bien el problema porque no conocemos qué es lo que puede solucionar esta tecnología todavía. Estamos recién explorando. Entonces yo creo que la estrategia es conozcámosla, tengamos estos espacios y eso se va a ir desarrollando a medida que la industria, el hardware y las personas vayan madurando en conjunto. Sí, muy breve. Yo creo que sin irme al escenario más distópico, porque ahí no tendríamos rol, pero
pero pensando en como en el proceso de transformación que tienen y que van a seguir teniendo las competencias de las personas, yo creo que hay que ser capaces de poder ir pensándonos en escenarios no de las grandes decisiones sobre el entrenamiento de competencias, como trayectorias únicas de vida. Yo creo que hoy día vamos a tener que ir apostando a sistemas de entrenamiento y reentrenamiento y actualización capaces de reaccionar ante los escenarios dinámicos que hoy día vamos a ir enfrentando y cada vez más dinámicos. Quizás ya no vamos a escoger la carrera de la vida, probablemente vamos a hacer un camino de múltiples formaciones que van a ir configurando un camino de competencia de acuerdo a un escenario puntual. Yo creo que lo que vamos a tener que saber entrenar es más la flexibilidad en la formación que solamente identificar esa competencia o esas competencias que van a sobrevivir a este periodo de cambio. Eso. Y ojalá poder desde ahí contribuir desde el Estado, desde los instrumentos de fomento productivo a esa transformación que va a necesitar ser cada vez más rápida. Yo solo quería sumar a lo que dices tú, ¿no? Con el tema tú lo mencionabas, el tema de la blockchain. Existe ya en rutas formativas que vienen basadas en tecnología de blockchain, es decir, tú vas adquiriendo microcredenciales que van determinando también tu formación profesional. Entonces, en algún momento vamos a llegar como a esto de la educación a la carta, que se llama, ¿no? Que yo voy a escoger ciertas materias, no carreras. Entonces, voy a configurar una ruta formativa en función también de lo que a mí me permita este dinamismo que nos vamos a encontrar. Pero yo creo que esto es poco a poco. La educación quizás es una de las dimensiones que tienen los cambios más lentos, porque también tienen que pasar cohortes grandes para evaluar el impacto. Entonces, yo no me apresuraría tanto a llegar a ese escenario, pero sí creo que vamos a ir avanzando en esto de microcredenciales y acreditación por gustos profesionales más personales. Yo voy a romper un poco mi rol de moderador y voy a hacer una opinión que no puedo contenerme. Hace exactamente 200 años, les voy a contar una historia y después una opinión. Voy a intentar hacerlo lo más rápido posible. Hace 200 años, en el año 1823, estábamos en pleno desarrollo de la revolución industrial en Inglaterra, en Nottingham, de hecho, donde se comenzó el gran problema o la primera batalla contra los grandes empresarios o las grandes tecnologías, con la invención de estas máquinas para tejer, donde la principal economía y el principal oficio que hacían las personas para vivir y subsistir era un oficio que adquirías a través de años de experiencia. Y hubo un gran grupo de gente que se quedó sin trabajo gracias a estas innovaciones, gracias a los primeros emprendedores que empezaron a acumular poder económico a través del uso de maquinaria que quitaban trabajo a las personas, ¿ya? Y yo creo que estamos frente a esto también 200 años después con los mismos argumentos, donde el Estado en ese momento en Inglaterra nunca escuchó a los trabajadores, ¿ya? Sino que escuchó a los emprendedores porque estaban las oportunidades y se asignó la desgracia en que cayó miles de personas sin trabajo como parte del dolor del avance, del progreso. Y creo que podemos ver esto en múltiples niveles, ¿no? A nivel forestal, a nivel de especies, a nivel de muchas cosas, de cómo nosotros hemos aprendido a aceptar en el tiempo que el progreso tecnológico y el progreso en la innovación viene con un costo humano o naturaleza o algo, ¿no? Pero lo interesante es que hace 200 años a ellos no les gustó esta idea y decidieron organizarse y se llaman los luditas. Y los luditas se dedicaron fue a romper la maquinaria que ellos consideraban inmoral porque les quitaban la oportunidad de ejercer su oficio y generar un bien vivir para su familia. Ellos no estaban en contra de la tecnología, estaban en contra de la tecnología que ellos calificaban como inmoral porque les quitaba el pan de la mesa. Entonces yo creo que aquí hay un punto importante. Cuando nos dirigimos hacia el futuro también hay un tema de empatía, de colaboración, de cooperación y de bien común que escapa del modelo de individualismo que tiene que ver también de cómo nosotros como empresarios, por ejemplo, implementamos estas cosas de una manera que sean sanas a nivel social. ¿Ya? Yo creo que recae sobre nosotros también decir, hey, voy a dejar a 100 personas sin trabajo por implementar esto, o voy a implementarlo de una manera que involucre socialmente a estos trabajadores para que ellos puedan ser partícipes del ingreso de la tecnología en el rubro. Yo creo que el tema del capital, el dinero, hace que de alguna manera también se tomen algunas decisiones que son en contra del beneficio público.
¿no? En realidad quería tocar esa historia porque creo que es muy relevante y muy contingente a lo que estamos viviendo hoy en día. Y a mí por lo menos siempre me ha llamado poderosamente la atención de que 200 años después estemos pasando por exactamente el mismo proceso, pero con otra tecnología. Oscar, perdona, al respecto, solo sumar una cosa. Hay preocupación, y hay preocupación internacional. La UNESCO sacó un documento que se llama La tecnología en manos de quién. Es un poco la visión crítica respecto a estas grandes corporativas, ¿no?, que están en términos de la vocación, principalmente la vocación hacia el apunte de la UNESCO, y también los objetivos de desarrollo sostenible, que buscan precisamente lo que dices tú, ¿no?, el crecimiento, pero que sea sostenible también en términos de no cortar trabajos ni empleos, sino que modificarlos o reconvertirlos. Yo creo que en ese sentido igual se ha hecho la sugerencia, se han hecho iniciativas. Lamentablemente el mercado es demasiado grande muchas veces como para tomar estas acciones que la sociedad también las pone de manifiesto. ¿Alguna otra pregunta? Podemos tomar una pregunta más antes de cerrar el panel. Solo una pregunta, igual va más o menos por la misma línea de lo que han hablado todos casi. ¿Qué dirían con respecto a la tecnología, si tiene que ser autorregulada o enseñada en cierta manera todas estas temáticas que justamente están hablando? Porque, claro, las dos líneas más claras son la autorregulación y la regulación externa, digámoslo así. Entonces, no sé cuál de las dos sería mejor. Obviamente esto ya es una opinión más personal, pero no sé quién quiera tomarla. Yo les voy a dar el kickoff, entonces, ya si se van a quedar callados, yo les exploto. No, déjame antes que empieces tú, súper Dale, breve. Francisco. En términos de educación, se cuestiona mucho, por ejemplo, el uso de los móviles. Actualmente en España están cuestionando mucho el uso del dispositivo en los colegios. De hecho, lo están empezando a eliminar. Yo creo que en esta materia no debe ser nunca punitivo. Ya estamos acostumbrados al tema de castigar y no educar. Entonces, ahí tiene que haber una reconversión también social y muy importante. Esto tiene que ver también con un tema generacional. Muchos de los que estamos educando al día de hoy procedemos de un cambio generacional ya con interacción con elementos digitales. O sea, el profesorado que es más análogo está saliendo del sistema educativo, está entrando también uno con una componente digital más importante, ¿no? Pero tenemos que saber educar a las futuras generaciones a la autorregulación. Es dificilísimo, o sea, es dificilísimo. Tengo una hija de 7 años, o sea, no te podría decir es que nunca ha visto el teléfono porque no es así, ¿ya? Pero sí, de una u otra forma, intentamos enseñarle los usos del tiempo, y también para enseñar muchas veces pasa por el ejemplo. O sea, yo no le puedo decir a mi hija no uses el teléfono, pero yo voy a estar en el teléfono ahí, ¿no? Entonces, la tecnología es transitoria. Hoy es el teléfono, mañana van a ser las VR y después quizás que otra cosa sea. Hay movimientos de transhumanismo por ahí, que el tema de mejoras tecnológicas, pero no quiero ponerme utópico todavía ni distópico en ese sentido. Creo que la educación debe responder a esa necesidad. Cuesta muchísimo. Son cruzadas muy grandes, pero hay que intentarlo. ¿Alguien más quiere sumar a eso? Sí, o sea, yo creo que hay pocas cosas que hayan funcionado poniendo todos los huevos en la autorregulación. Yo creo que en eso la historia habla largo y tendido de eso. Entonces pienso que en esto sin duda hay que buscar una mixtura de fórmulas en donde haya un consenso social. Estos temas tienen que ser tratados, tienen que ser consensuados, tienen que estar orientados hacia el bien común y su resguardo. Asimismo, también el cultivo de la autodisciplina es necesario para poder ir generando sistemas de convivencia que no se basen solamente en el control y el castigo. Y no sé si existe un algoritmo que pueda definir cuánto de cada cual, pero sin duda es un tránsito que tenemos que poder vivir y acordar los seres humanos para poder encontrar una buena fórmula ahí. Sí, yo creo que como complemento, vuelvo a lo que tú decías al inicio, que si lo logramos atomizar, nos vamos a dar cuenta con pequeños señales cómo reaccionar. Que finalmente igual somos seres reactivos. Pensamos que vamos a proyectar algo para adelante y si la cagamos, sale caro. Entonces, finalmente, ir pasito a pasito, tanto autorregulándose, o sea, dando ciertas libertades, después restringiéndolas y avanzando de esa manera, me parece que es la mejor estructura, ¿no? Yo creo que condenso la opinión de todos los panelistas, que
hay que avanzar hacia la educación y tratar de que la misma educación sea la regulatoria y no el castigo como es hoy día más intuitivo. Sí, solamente eso. Bueno, como para dar cierre a esta etapa y dar cierre al panel, yo creo que el tema de la autorregulación versus la regulación externa versus la regulación de mercado son temas que son muy contingentes hoy en día. Creo que en muchos aspectos se ha apostado mucho a la autorregulación del Big Tech. Sabemos que eso es esquivo en el mejor de los casos, pero también sabemos que intentar imponer desde afuera es muy difícil, ¿ya? Porque coartas la innovación y limitas cosas que no quieres limitar. A la vez, la apuesta que ha sido, por ejemplo, en el tema de la inteligencia artificial, se ha apostado mucho a el open source, ¿no? Se ha apostado a que esto tiene que ser de acceso público a nivel global, que también genera una serie de problemáticas en sí misma, ¿no? Y como les decía hace un rato, estamos rodeados de espadas de doble filo, donde tú dices, por un lado, es necesario que la gente pueda regular qué es lo que pasa con esa inteligencia artificial, pero a la vez tú pones esto en las manos de las personas y hay muchas personas que usan esto con fines negativos o fines criminales. Entonces, ¿dónde trazas la línea? Es un tema muy difícil. Yo creo que estoy de acuerdo con Joaquín en esta... Podemos quizás hacer una analogía hacia subir el Everest, ¿no? Que es como un elástico. Vas subiendo y bajando, hasta que eventualmente llegas a ese lugar. Entonces, eso es lo que quería opinar al respecto y creo que con esto podemos dar cierre al panel. Quería agradecer muchísimo a Gloria Moya, a Joaquín González, Francisco Marshall y Francisco Silva por su participación hoy, todos los presentes, las preguntas y creo que la buena vibra en general. Les agradezco mucho y espero que puedan seguir disfrutando del showroom que tenemos afuera, de las experiencias de las empresas y que podamos tener esta conversación, continuar esta conversación más hacia adelante en otras instancias. Muchas gracias.